Cuando nosotros hablamos de las derivadas parciales, por definición, habíamos dicho, si nosotros queremos interpretarlo, ¿no? Geométricamente, en cálculo 1 habíamos dicho que era la recta tangente en un solo punto a la curva, ¿verdad? Eso era la interpretación geométrica de una derivada cuando se tenía una sola variable. Pero vean ahora, cuando nosotros tenemos en cálculo 2, ya les había dicho, vean, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, que esta recta se va a convertir, vean, en un plano, ¿no? Tangente ya no a una curva, sino será tangente a la superficie, ¿no? Vamos a suponer que me salga más o menos de esta manera, más o menos así. Vamos a suponer que me sale así, ¿no? Así, ¿no? Fíjense, tangente, el plano tangente a la superficie en cálculo 2, ¿no? A través de la interpretación geométrica de la derivada parcial. Analíticamente, ¿cómo estará dado? Aquí lo tengo. Estará en función de los límites. Entonces decíamos, cuando existe una x, entonces yo voy a reemplazar por una x más h. Y ustedes saben también que gracias a la definición de una derivada, tú podías demostrar todas las formulitas, ¿no? Que lo tenías, ¿verdad? Absolutamente todos. Y en forma general decíamos, una derivada existirá en la medida en que nosotros podemos levantar la indeterminación del mencionado límite, ¿verdad? Veamos entonces, ¿qué más? Toda derivada parcial va a estar expresado de esta manera. Su simbolito es como pueden observar aquí una A, pero lo que yo les voy a pedir es lo siguiente. La derivada parcial jamás se escribe así. Hay algunos que lo van a hacer. A pesar que les estoy diciendo, lo van a hacer. Van a decir, pero solamente el símbolo. No. Si escribes mal el símbolo, pues yo no sé qué significa esto. Esto está mal. Tu derivada parcial, esto es el símbolo de la derivada parcial, ¿no? Entonces, eso tienes que tener cuidado. Esto será nuestro simbolito de la derivada parcial. Vas a tener mucho cuidado con eso, entonces, ¿no? Podemos hacer respecto de x, respecto de y, no solamente una de primer orden, puedo hacerlo de orden superior también, que lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo será una de orden superior? Por ejemplo, una derivada parcial, ¿no? De orden superior, lo puedo expresar de esta manera. ¿Qué significa esto? La derivada parcial de la función respecto de quién, respecto de x, pero dos veces. Esto también lo puedo expresar así, x y x. De esta manera. No es la única forma de expresarlo. Por ejemplo, si yo tengo una de tercer orden, yo digo la derivada parcial de esta misma función, yo puedo decir así, la derivada parcial primero respecto de x, dos veces, y luego respecto de y. En forma resumida, yo también lo puedo expresar así, ¿no? F de x, x porque dice dos veces, ¿verdad? Y luego respecto de y. Esta es la otra forma de cómo yo puedo expresar una derivada parcial, ¿no? ¿Qué es lo más importante en esto? ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Cuando yo tengo dos variables y estoy derivando respecto de una variable, en este caso respecto de x, el resto se comporta como constante. Si yo trabajo respecto de y, el resto se comporta como constante, ¿no? Bien, entonces empecemos con las derivadas parciales. Vamos a empezar haciendo las definiciones. Las derivadas parciales, por definición, habíamos dicho está expresada de esta manera, pues acá tenemos una función, queremos hallar la derivada parcial respecto de x, pero por definición. Cada vez que me pidan por definición, necesariamente tengo que aplicar esta formulita, ¿no? Bien, entonces, reemplacemos. Vamos a reemplazar y nos va a quedar de la siguiente manera. Veamos.
antes de reemplazar aquí. En lugar de este x, ¿qué debo hacer? Debo reemplazar por un x más h, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos aquí a nuestra definición. En lugar de x, un x más h, menos 2y al cuadrado, menos la función, todo sobre h. Esta derivada parcial existirá en la medida de que yo pueda levantar esta indeterminación. Yo les decía, recuerdan en este tipo de ejercicios, de que nosotros podemos desarrollarlo. Vean, primero, este 3 va a multiplicar a cada uno de ellos. Miren lo que nos va a quedar. Y luego alguno dirá, pero yo lo puedo elevar cada uno al cuadrado. Tengo la formulita, ¿cierto? Lo puedes hacer. Ustedes saben muy bien cuando tú resuelves un ejercicio, tienes que buscar la manera más sencilla de poder resolverlo y sobre todo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Pero antes de eso, mire, si yo hago todo eso me va a salir una cosa muy grande, pero sin embargo yo acá tengo, vean, un 3x menos 2y, aquí también tengo un 3x menos 2y, vean. Yo lo voy a agrupar, 3x menos 2y más 3h. Y ahora voy a hacer de que 3x menos 2y como si fuera un solo término. Y para desarrollar este binomio, ¿no? Entonces yo digo, el primero al cuadrado, ahí lo tengo, más el doble producto del primero por segundo, ahí lo tengo, más el segundo al cuadrado, menos la función. Pero cuando nosotros hacemos esto, vean, miren lo bonito que ha ocurrido. Son igualitos y se nos va, ¿no? Y entonces aquí yo digo lo siguiente, lo que me está sobrando, alguno dirá, pero ya hemos levantado la indeterminación todavía, el h sigue ahí. Pero con lo que nos está quedando, hay un factor que se está repitiendo, que es h, vean. Yo puedo sacar aquí una H y de aquí también puedo sacar una H. Nosotros sacamos una H de cada uno de ellos, ¿no? Voy a sacar una H. Entonces estamos acá, ¿no? Y decimos lo siguiente, vamos, ¿qué es lo que nos está quedando? Dos veces todo este factor, ahí lo tengo más, un 3H al cuadrado sobre H. Factorizamos la H que les decía, ven, aquí yo tendré 9H al cuadrado, aquí tengo una H solita. Sacamos esa H. Y entonces lo que nos va a quedar, vean, será 2 por 3, 6. Ahí lo tengo. 3x menos 2y. Esto será 3 al cuadrado, 9. H al cuadrado. Pero como estoy sacando una h, simplemente me quedó una sola de ellas. Entonces, ahora sí, vean, ya puedo eliminar una h con una h. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, ya levanté la indeterminación. Ahora, la derivada parcial respecto de x, ¿no? De lo que me está quedando, de todo el numerador, ahí lo tengo. Pero dice que h tiende a 0. Si h tiende a 0, simplemente esto, vean. 9h, h vale 0. 0 por 9 será 0. ¿Cuánto me está quedando? 6 veces 3x menos 2y. Y alguno dirá, pero ¿y cómo sé que lo que me ha salido está bien o está mal? Bueno, tú sabes muy bien que puedes hacerlo también directamente, ¿no? Tú puedes verificarlo de esta manera, amigo. Un momentito, por favor. Decía que nosotros podemos verificarlo. ¿Cómo? Mi función es esta, ¿verdad? Voy allá a la derivada parcial. Claro, alguno dirá, pero esto es más fácil y más rápido, es cierto. Pero la definición también es muy importante. Entonces yo digo, mire, directamente, derivada parcial de la función. Respecto de x, mire, vamos a hacerlo directamente, ¿no? Como ustedes saben realizarlo. X será mi variable y el resto se comporta como constante. Regla de la cadena. El 2 pasa adelante. Copiamos todo igualito. Por la derivada de la parte interna. Derivada de 3x, ¿cuándo será? 3. Derivada de menos 2y será 0. ¿Por qué será 0? Porque mi única variable a derivar simplemente será x. Por eso decíamos, el resto se comporta como constante, será 0. Y listo, ya está.
Y ya lo tenemos, vean. Derivada de 2y simplemente será 0. 3 por 2 será 6. Y 3x menos 2y. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que yo tengo acá. Quiere decir que lo que yo hice está bien. Y alguno dirá, pero esto es mucho más fácil, claro. Pero esta es la definición. Hay que saber, mira, todo esto, lo que tú has trabajado con límites, es la forma como tú tienes que demostrar, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Y lo mismo puedo hacer respecto de y, ¿no? El mismo proceso, ¿no? Ustedes van a dejar un espacio y van a hacerlo respecto de y. Respecto de y, ¿qué va a cambiar? Ya no x, sino que en lugar de y, ¿qué voy a poner? Un y más k, ¿verdad? Ustedes lo hacen la otra parte, pero nosotros vamos a ver otro ejercicio más para que lo puedan verificar, ¿no? O para que lo puedan ver bien. Les decía respecto de y, en lugar de y, tú que tienes que poner un y más k, ¿no? Ahí lo tenemos, miren. Y luego hacemos todo el mismo proceso que hemos hecho, o lo mismo que hemos hecho respecto de x, ¿verdad? Bien. Veamos ahora con una función trigonométrica. Claro, cuando nosotros hacemos directamente, pues esa es la que tiene mayor aplicación, ¿verdad? Muchas veces nosotros lo vemos y dice, pero más fácil es lo otro, es cierto, pero de todas maneras hay que saber de dónde viene, ¿verdad? Entonces, hacemos la función trigonométrica acá, ¿no? Derivada de esta tangente. Vamos a hacer respecto de x o también podemos hacer respecto de y, cualquiera de los dos, ¿no? Decimos el límite cuando h tiende a 0. Aquí tenemos nuestra definición, ¿no? De la derivada parcial. Y acá tenemos nuestra función, decimos, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 será tangente. En lugar de x, que voy a poner? Un x más h menos 3y, menos la función que dice f de x, y. F de x, y, ¿quién es? Aquí lo tengo. Tangente de x menos 3y. Y ya está. Tengo un límite trigonométrico. Si yo reemplazo, pues voy a tener una forma indeterminada. Y lo que debo hacer es levantar esta indeterminación, ¿no? Entonces decimos la derivada parcial respecto de x dice que será igual al límite cuando h tiende a 0. Miren, esta h yo lo voy a sacar aquí adelante. 1 sobre h. Todo el numerador. Ahí lo tenemos, todo el numerador, ¿no? Ahora yo digo, ¿cómo levanto la indeterminación? Esta es tangente, mira, así como está no se puede. Ustedes saben, nos recuerdan que cuando trabajaban con límites trigonométricos, todo lo expresaban en función de límites, en función de senos y cosenos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer todo, lo vamos a expresar en función de senos y cosenos, ¿no? Y entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Lo que tenemos aquí, ya lo hemos ordenado y decimos, ¿no? 1 sobre h, tangente es seno sobre coseno, vean. Seno sobre coseno, pero de ese mismo ángulo, ¿no? ¿Qué más? Menos tangente, seno sobre coseno del mismo ángulo. ¿Quién es el ángulo? X menos 3y. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Pero fíjense, yo saco mínimo común ahora del denominador, ¿no? Divido y multiplico. O simplemente multiplico a la izquierda y luego multiplico a la derecha. Vean lo que nos ha salido. Bastante grande. Pero ustedes también saben de que el seno de la diferencia de dos ángulos, nosotros aquí lo tenemos, vean, que está dado por el seno de x menos y, seno de x, coseno de y. El otro será igualito, miren, menos. Simplemente va a cambiar el ángulo, vean. Primero y luego x. Seno, coseno, ¿no? Y ya está. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente
lo que acabo de utilizar en esta formulita o de expresar la formulita, eso vamos a aplicar acá. Vamos a aplicarlo ahí, ¿no? Lo aplicamos ahí. ¿Y qué decimos? Decimos aquí x más h menos 3y. Para nosotros todo esto será igual a x, todo esto será y, ¿no? Esto será x y esto será y, ¿no? Tendré seno de x, coseno de y, seno de y, coseno de x, ¿no? Y entonces, fíjense, todo lo que yo tengo aquí es equivalente simplemente al seno de la diferencia de esos dos ángulos, ¿no? Entonces, todo este proceso lo vamos a reducir simplemente a esta diferencia. Entonces decimos, ¿quién será mi x? X más h menos 3y. ¿Quién será mi y? X menos 3y. Toda esta expresión simplemente se va a reducir al seno de la diferencia de los ángulos. Pero fíjense, ahora si yo no me acordaba esto, pues jamás lo hubiera podido reducir, ¿verdad? Entonces vean qué tan importante, por eso les decía, cuando ustedes, por ejemplo, trabajaban con límites trigonométricos, todo lo que tenían en trigonometría, pues lo aplicaban, ¿verdad? Entonces, entonces, vamos más abajito y vean lo que les decía. La derivada parcial respecto de x será el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h, ¿no? El seno les decía, x menos y. ¿Quién era x? X más h menos 3y menos nuestra y. ¿Quién era nuestra y? X menos 3y. Pero ese menos va a afectar a los dos, ¿verdad? Tendremos menos x más 3y, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Ahí está, ¿no? Menos x más 3y. Abajo, pues simplemente no lo hemos tocado absolutamente para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vean. X menos x, ¿no? 0. Menos 3y más 3y, 0. ¿Qué me está quedando? H. Seno de h, ¿no? Seno de h. Ahí lo tengo, ¿no? Seno de h. Todo sobre el denominador. Pero fíjense, mira, cuando ya se ha reducido, entonces nosotros decimos, bueno, esto ya nos parece algo conocido. Para nosotros, lo que tenemos aquí, vean, ¿no? Yo lo voy a ordenar límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Ya lo conocen, es un límite trigonométrico. Este es un límite especial que tiene ya un valor conocido. ¿Todo esto cuánto vale? 1, ¿verdad? Y lo otro, simplemente le ponemos límite cuando h tiende a 0 de todo el denominador. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, el límite cuando h tiende a 0. Voy a reemplazar ahora, ¿no? H vale 0 ahora, ¿no? H vale 0. ¿Qué me va a quedar? O aquí abajo, vean. Si reemplazamos 1 sobre... Recuerdan también que cuando ustedes ya reemplazaban, pues ya no se ponía límite, ¿verdad? Ya no se ponía límite. Entonces ponemos 1 sobre H0 coseno de x menos 3y. Ahí lo tengo. Coseno de x menos 3y. Nosotros lo multiplicamos. Será coseno cuadrado de x menos 3y. ¿Qué más? Pero 1 sobre coseno aquí es equivalente a secante. Pero está elevado al cuadrado, será secante cuadrado del angulito que tenemos ahí, ¿no? Y ya está. Y lo mismo, pues, podemos hacer para respecto de y, ¿no? El mismo proceso. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Lo mismo que han hecho ustedes, pero simplemente con dos variables, ¿no? Bien, sigamos adelante. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda por ahí, pueden hacerlo. Y nosotros podemos hacer cualquier ejercicio. Cada vez que me digan hallar la derivada parcial por definición,
Entonces tengo que hacer este proceso, ¿no? Si tengo dos variables, x y y respecto de x y respecto de y, hay que hallar los dos. No necesariamente son iguales, a veces te salen dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Bien, sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar la forma directa, ¿no? Esto lo que estamos haciendo es por definición. A esto también se les llama derivadas parciales iteradas o reiteradas, ¿no? Y fíjense, o simplemente la derivada parcial, utilizando los conceptos básicos, lo que tenías de una derivada explícita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debes recordar? ¿Qué es lo que debes eh, ver aquí? De que cuando tú haces respecto de x, el otro se convierte en una constante. Si haces respecto de y, el otro se convierte en una constante. Y también le decía, cada vez cuando tú halles una derivada parcial y tú tengas un logaritmo, lo primero que tienes que hacer es aplicar la propiedad de los logaritmos. Y alguno dirá, pero si lo hago está mal, no. También está bien, pero mira, yo digo, voy allá respecto de x, observen. Derivada parcial de z, mira cómo se va a formar respecto de x. Será igual. ¿Qué dice derivada del logaritmo? Todo esto para nosotros será nuestra x, ¿verdad? 1/x. Pero mi x será toda esta fracción. Lo voy a poner acá, vean. Por. Ahora la derivada de su argumento. Derivada de esta fracción, arriba tengo x, abajo tengo x. Entonces tengo que aplicarlo la derivada de un cociente. ¿Qué significa eso? Todo el denominador al cuadrado. ¿Qué más? Derivada del numerador. Aquí lo ponemos, ¿no? Derivada del numerador por el denominador. Así vamos a ponerlo para no escribirlo, ¿no? Menos el numerador por la derivada del denominador. Fíjese, mira cómo se va haciendo largo. Aquí todavía me falta derivar. ¿Se dan cuenta? O sea, no está mal. Está bien. Pero vas a tomar mucho más tiempo. Ahora, si tú tienes un logaritmo, dices, le aplico las propiedades de los logaritmos, ¿no? Z será igual. Logaritmo del numerador, ahí lo tengo, menos el logaritmo del denominador, ahí lo tenemos. Y mira, más sencillo, ¿no? Se ha reducido un montón. Solo cuando tú tienes logaritmo, no se puede aplicar con ninguna otra expresión, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya lo hemos reducido y ahora de una manera más sencilla. La derivada parcial de z respecto de x dice que será derivada al logaritmo 1 sobre todo su argumento, ahí lo tenemos, por la derivada de su argumento. Estamos aplicando regla de la cadena, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando teníamos radicales, ¿qué hacíamos? Poníamos 2 veces la raíz, ahí lo tenemos, por la derivada de la parte interna. Derivada de x cuadrado, 2x, ahí lo tengo. Derivada de y cuadrado dice que será 0, ¿no? Y ya está, ya lo terminé. Aquí van a tener mucho cuidado, vean. Luego dicen derivada de menos x menos 1. El problema es que a veces cuando hacen así y lo ponen aquí, vean. Así lo ponen. 2x menos 1 sobre todo esto. Y ya lo arruinaron todo, ¿no? No se puede hacer esto. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque primero estoy derivando la raíz, que era 2 veces la raíz en forma práctica, 2 veces la raíz, por la derivada de la parte interna de x cuadrado, 2x. Una vez que ya termino, recién paso al siguiente término.
Menos, ahí lo tengo, vean, menos derivada de x recién será 1. ¿Se dan cuenta? Claro, después si quieres simplificas, ¿no? Mira, este 2 con este 2 y lo vas reduciendo. Para el otro lo mismo, vean. Derivada del logaritmo, 1 sobre todo su argumento. Ahí lo tenemos. Por la derivada de su argumento. Otra vez la raíz. ¿Qué vamos a poner? 2 veces la raíz. Ahí lo tenemos. Derivada de la parte interna. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, 0. ¿Por qué 0? Porque estamos derivando respecto de x. Más, ahí lo tenemos, más derivada de x es 1. Y listo. Ya hemos acabado de derivar, ¿no? Hemos acabado de derivar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a reducir. Mira, todo eso ya es parte algebraica. Las derivadas, pues ya se acabaron, ¿no? Todo este primer factor copiamos lo mismo. Lo que está dentro del paréntesis, vean, yo puedo eliminar este 2 con este 2, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Un x sobre todo esto, ¿no? Pero yo voy a sacar el mínimo común, vean. Mínimo común, toda la raíz. Toda la raíz entre toda la raíz, 1. 1 por x será x. Menos. Toda la raíz entre 1, 1 por 1, toda la raíz. Ahí lo tenemos. En el otro también hacemos lo mismo. Mira, vamos a copiar esta fracción. Ahí lo tenemos. El 2 se va con el 2. La raíz lo tenemos aquí. Toda esta raíz entre toda esta raíz, 1. 1 por x será x. Más, aquí ya no está este 2. Toda esta cantidad entre 1 será lo mismo. Por 1 será toda la raíz, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora veamos, queremos simplificar, pero cuando nosotros queremos simplificar, lógicamente que tienen que ser iguales, ¿no? Vean, aquí tengo un x menos y abajo es algo parecido, miren. Aquí abajo el x es negativo. Entonces yo digo, puedo factorizar ese signo, ¿cierto? Bien. Aquí, en el otro no hay problema, miren, porque es una suma x más la raíz y la raíz más x, ¿no? Aquí no hay problema, ya lo podemos simplificar. Entonces el de abajo. Yo puedo factorizar el signo en el denominador o en el numerador, cualquiera de los dos, da lo mismo, ¿no? Lo hacemos arriba, menos. Esto que era negativo ahora se convierte en positivo. Esto que es positivo, pues ahora se convierte en negativo. Ahora sí vean lo que ha ocurrido. Ya son igualitos, vean. Esto con todo esto. No estoy eliminando raíz con raíz y x con x, por si acaso. Todo en bloque. Raíz de x cuadrado más y cuadrado menos x con raíz de x cuadrado más y cuadrado con menos x, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Todo esto son igualitos. Se fue. ¿Qué me está quedando? Vean, menos 1 sobre quién, sobre toda esta raíz. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? Menos 1 sobre toda la raíz. Ahí lo tenemos, ¿no? Y fíjense, ahora simplemente tengo el mismo denominador. ¿Y qué hacemos? Simplemente vamos a sumar. Menos uno será menos 2. Y nuestro problema ya está resuelto, ¿no? ¿Se dan cuenta que es sencillo? ¿Mm? Y algunos dicen, no, pero es un poquito complicado. Es lo mismo, vean, de todo lo que ustedes han estado haciendo en las derivadas implícitas. Ahora, ¿qué más? Esto nosotros, lo que estamos haciendo es respecto de x. Ahora nos falta respecto de y, ¿verdad? No sé si lo tengo aquí, pero y si no, lo vamos a hacer, ¿no? Ah, no lo tengo acá, pero lo haremos, a ver. Veamos, aquí abajito vamos a ponerlo. Aquí ponemos. Ahora vamos a trabajar, vamos a hacer la derivada ¿respecto de quién? Respecto de y. Copiamos esto y lo colocamos aquí. Pero antes otra vez vamos a poner pondremos nuestra función. Pero fíjense, vamos a ponerle la que ya está aplicado la derivada, ¿no? Perdón, la que está aplicada la propiedad de los logaritmos, ¿no? Para que se nos haga mucho más corto. Entonces primero ponemos eso, ¿no? Ahí lo tenemos. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a derivar ahora respecto de y, ¿no? Vamos a aplicar las mismas reglas. Aquí lo tenemos. Y
Vamos a poner acá. Para que nos salga. Todito esto vamos a cambiar, vean. Copiamos este aquí. Y lo vamos a ir cambiando con ustedes, miren. Para que vean. Y lo ponemos aquí. Y entonces vamos a derivar ahora respecto de x, ¿no? Perdón, respecto de y. Ponemos la derivada respecto de y. ¿Qué más? Aquí la derivada respecto de y, ¿no? Tenemos ya la función, aplicado la propiedad de los logaritmos, que decimos, ahora nuestra variable, ¿quién es? Nuestra variable será y, decimos, ¿no? Derivada del logaritmo, 1 sobre todo esto. Ahí lo tenemos, por la derivada de la raíz. ¿Cuál será la derivada de la raíz? 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado por la derivada de la parte interna. Ahora mi variable no es x, sino es y. ¿Ven? Derivada de x cuadrado, 0. De y cuadrado será 2y. Y le ponemos 2y. Y ya está. Pero fíjense aquí ahora. Menos derivada de x, ¿cuánto será? 0. ¿Por qué será 0? Porque estamos haciendo respecto de y, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto ya no va, ¿no? Entonces, fíjense, esto ya no va. Entonces, vean, esto será así, ¿no? Derivada de menos x será 0. Vamos al siguiente. Derivada del logaritmo, 1 sobre todo lo que tenemos. Aquí está. Por la derivada de su argumento. Derivada de esta raíz será 2 veces la raíz, ahí lo tenemos, por la derivada de la parte interna. Derivada de x cuadrado, 0. Derivada de y cuadrado, 2y. ¿No? Entonces tenemos ahí 2y. Derivada de x será 0, porque mi variable derivada simplemente será y, ¿verdad? Derivada de x ahora será 0. Mira cómo va cambiando las cosas, ¿no? Y listo, ya está, mira. Mucho más pequeño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente